partido, José, que muchos dicen, ¿para qué se juega? ¿Qué necesidad? ¿Por qué se tiene que disputar este encuentro de tercer y cuarto lugar? Pero te recuerdo quiénes van a disputarlo: Francia y la selección de Inglaterra. Perdón, pero en otro contexto o en otra circunstancia, vaya partidazo. Totalmente, en otro contexto, por ejemplo, 19 de julio en Nueva York, por la Copa del Mundo en disputa, sería un partidazo. Yo soy de esa corriente que usted mencionaba, Meli. A mí este partido no me gusta y siento que es contraproducente para los futbolistas, que son los que realmente compiten. Aquí tenemos a Paulo César Wanchope y seguramente él puede ofrecer una mejor óptica, pero yo trato de ponerme en los zapatos del jugador. Francia e Inglaterra llegaron a esta Copa del Mundo con pretensiones, con credenciales, con el mote de favoritos para llegar a una hipotética final. Francia, campeones del mundo en Rusia, subcampeones del mundo en Qatar. Me parece que durante buen tramo de la competencia fueron la mejor selección del torneo, con rendimientos individuales muy altos, como el de Kylian Mbappé, que tiene 8 goles, Michael Olise, líder en asistencias de esta Copa del Mundo, Dembélé, que antes de este Mundial nunca había marcado un gol en Copa del Mundo y tampoco en Eurocopa, y me parece que en este torneo vimos una versión que se acerca un poquito a lo que vemos con él cuando viste la camiseta del Paris Saint-Germain. Inglaterra, una selección que llega a finales de la Euro, llega a semifinales del Mundial, como lo hizo en Rusia cuando pierde contra Croacia. Parecía que con Tuchel y con este Jude Bellingham y Harry Kane pletóricos podían regresar a la final y tratar de sumar la segunda estrella. Estuvieron cerca y después de haber perdido, me parece que el jugador llega desmotivado. Para mí es un partido intrascendente. Entiendo que más partidos es más dinero, el fútbol es un negocio, es una industria, y en otro programa lo apuntó Melissa y estoy de acuerdo. Creo que para Kylian Mbappé es importante ser goleador de esta Copa del Mundo, ser el goleador en la historia de las Copas del Mundo. Por ahí Bellingham y Harry Kane también podrían tener esa motivación, pero en líneas generales, Male, en otro contexto, como usted bien lo describía, sería un partidazo. En el contexto de Miami, partido por el tercer lugar, a mí me sirve de poco. A ver, y es dos equipos que se conocen a la perfección, pero que hoy también el día -1, Meli, de ese partido, porque a ver, les recuerdo que es mañana, que mañana se va a disputar ese encuentro de tercer y cuarto lugar. Thomas Tuchel, que ya ha tenido algún quizás par de descripciones o de declaraciones quizás no tan acertadas, pero decía, no queremos jugar este partido. No nos hace feliz jugar este partido, y es entendible, ¿no? Cuando estás en una situación como esta, muy cerca de finalmente llegar a una final y buscar esa segunda estrella, porque parece que el trofeo va en camino, pero que se le está alargando muchísimo más ese camino a la selección inglesa. Sí, van a tener que seguir cantando It's Coming Home, porque todavía no regresa a casa ese campeonato del mundo. Y al final, Male, también, They're going home, cuando Melissa. se dice, este es el partido... Exacto. Este es el partido que nadie quiere jugar. En realidad es así en un 90%. Ese 10% sería la excepción de, por ejemplo, una selección como Marruecos, que lo jugó y aunque lo perdió, jugó por buscar ese tercer lugar. Para una misma Croacia, lo mencionó José también más temprano en Equipo F. Si una de nuestras selecciones llegara a un partido de eso, obviamente tendría un valor, porque tienes un escalón por debajo. O sea, estar ahí ya es algo espectacular, pero selecciones como Inglaterra y como Francia, que apostaban a llegar a la final, obviamente es un partido de excepción al final, que, insisto, solamente sirve para sumar a las estadísticas personales y para que le entre un poquito más de dinero a las federaciones también. Que a ver, no cae nada mal, sobre todo en un momento como este. Vamos a ver, chicos, cuáles son esas posibles alineaciones, tanto para Francia, la Francia de Didier Deschamps, que recordemos, termina su proceso con este Mundial, con el Mundial de United 2026, a la espera de quién vaya a llegar, ¿no? ¿Será que estará al mando don Zinedine Zidane? Así posiblemente saldría Francia para este encuentro, con Maignan debajo de los 3 palos, Lacroix y Konaté como centrales, con Gusto y Theo Hernández por los laterales. En el centro del campo, Koné con Kanté, delante de ellos Dembélé, Cherki y Barcola, y en punta Kylian Mbappé. ¿Cuántos cambios, Pablo? ¿Cuántos cambios respecto a lo que ya estaba mostrando esta selección francesa? Sí, sería tal vez lo más inteligente o apropiado. Tal vez lo más apropiado
porque le va a dar espacio a otros jugadores que tal vez no han tenido mucha participación y ya lo externaron nuestros compañeros, que no es fácil jugar un partido de estos, sobre todo de dos selecciones que la expectativa era ganar la Copa del Mundo y tener que jugar por el tercer lugar. Y yo creo que lo más apropiado sería rotar al equipo, darle oportunidad a otros jugadores, y ya en el plano individual lo que pueda hacer Mbappé, porque estoy seguro que el consuelo tal vez va a ser quedar campeón goleador del Mundial. Así que lo veo justo el hecho de que se vean estos cambios. Totalmente, pero que tiene la disputa o la pelea bastante complicada hacia ese trofeo individual. Vamos a ver ahora cómo podría salir Thomas Tuchel, que dirigió su primer mundial con esta selección, con la selección inglesa. Así podría salir con Pickford debajo de los 3 palos, línea defensiva de 4 con Konsa y Gay, por los lados con O'Reilly y Spence, en el centro del campo Maino, delante de ellos Eze y Rogers, y en punta Madueke y Rashford por los lados, y Harry Kane, Meli en punta, como 9, haciendo lo que bien sabe hacer. Un Harry Kane que, recordemos, también quizás pueda estar en esa disputa, ¿no? De ir a conseguir ese trofeo individual. Un Harry Kane que, más allá de todo, termina siendo quizás una buena Copa del Mundo. A esto te voy a sumar lo de Jude Bellingham, que si bien posiblemente no salga como titular, pero también la opción, ¿no?, de Tuchel de tenerlo también ahí en el banquillo. Y lo de Bellingham para mí es lo más sorpresivo, porque Harry Kane, después de la temporada espectacular que tuvo, decíamos, seguro que apuntará a ser uno de los goleadores del torneo. Claro. Lo de Bellingham sorprende porque venía de una temporada desastrosa con el Real Madrid y vuelve a ser esa versión que no estuvo acostumbrados a ver en algún momento, siendo uno de los líderes goleadores de su equipo, con esos 6 tantos, pero además con ese ímpetu, con esas ganas, con esa fuerza que muchas veces ayudaron a que Inglaterra, aunque tuvo aprietos, pues la sacaron adelante justamente con ellos dos. Lo de Kane, pese a que fue controlado en muchos partidos, porque obviamente las defensas y los equipos rivales trabajaban para evitar que él pudiera fluir en el campo, aún así apareció con esa gran movilidad que sabemos que tiene en el campo, cómo te aporta también bajando muchísimo, dando buenos pases, no solamente estando en el área. Así que yo creo que al final Harry Kane cumple, no hay que reprocharle a él, ni mucho menos a Jude Bellingham. Los reproches vienen más por otros lados, en otras posiciones y por supuesto en el banquillo. Totalmente, sobre todo en ese último partido ante la selección de Argentina. Así que les recuerdo que va a ser mañana el encuentro y hay que verlo. Ajá, José. Coincido con Melissa que Tuchel se equivoca en los cambios, defiende demasiado atrás, pero yo sí tengo mucho que criticarle a Harry Kane y a Jude Bellingham. A mí me parece que hay partidos de entrenadores y hay partidos de futbolistas. Por ejemplo, la semifinal Francia y España para mí fue un partido de entrenadores. De la Fuente borró a Deschamps y Francia no tuvo cómo reaccionar. El partido de Inglaterra-Argentina fue muy parejo y cuando más necesitaba Inglaterra que Harry Kane o Bellingham encontraran la pelota, que tuvieran una pequeña posesión, que provocaran una falta, que le dieran un descanso a su defensa, no aparecieron. Lo que le pasó a Inglaterra le pasó con Tuchel, con Capello, con Sven-Göran Eriksson, con Southgate. Cuando hay tantos entrenadores involucrados, yo apunto al futbolista. Me parece que los jugadores ingleses, cuando vieron venir a Argentina, les faltó lo que hay que tener en ese tipo de partidos. Lo que le sobra al futbolista argentino, a los ingleses les hizo falta, y tengo que responsabilizar a Kane y a Bellingham como los líderes de ese equipo. No comparto mucho, José, pero bueno, me parece que terminó siendo también mucha responsabilidad de Thomas Tuchel cuando termina o cuando decide cerrar el equipo con el marcador apenas 1-0. Pero bueno, ya no podemos hacer nada. Argentina está en la final y a Inglaterra le va a tocar disputar ese tercer y cuarto lugar ante la selección de Francia. Si lo ganan, porque en 2018 perdieron contra Bélgica.